Canal B15 y Conoce México traen para usted Conoce México y Canal B15 presentan Diálogos con Silvia Montes, con los personajes que están haciendo historia en Zacatecas. Me da muchísimo gusto darle a usted la bienvenida al programa Diálogos. Ya es jueves, ya es tiempo de ponernos a platicar un rato con algún personaje de los importantes de este estado. Siempre les digo que cuando vienen mujeres me da mucho gusto, y esta que está hoy conmigo especialmente porque ha sido siempre muy destacada en todo lo que realiza, muy seria, muy congruente, toda una zacatecana de la cual podemos sentirnos orgullosos, y ella es Judith Guerrero López, actualmente secretaria general del partido en el poder y diputada federal. Sí, todavía, Silvia. Todavía, y en el último tramito. Ya a 2 meses de que concluya esta legislatura y por tanto también mi responsabilidad en esa representación. Y te comentaba que recién vi la nota que publicó el periódico Imagen, donde estás muy bien calificada. ¿Cómo lo hiciste? Pues solo intentando cumplir con decoro mi responsabilidad, Silvia, participando activamente en las comisiones que fueron de mi competencia y pues obviamente intentando desde la tribuna defender los intereses de los zacatecanos. ¿Es muy difícil moverse en esos niveles? ¿Hay mucha competencia entre legisladores? Siempre me llama Somos mucho la 500, atención. Silvia, somos 500 y obviamente hay unos con una extraordinaria experiencia. Hay legisladores que han transitado del Senado a la Cámara de Diputados y de la Cámara de Diputados al Senado y van y vienen, y obviamente eso les da una mayor experiencia, un mayor conocimiento. Ajá. Hay lo que denominamos las burbujas políticas en torno de cada una de las fracciones, aquellos que tienen mayor experiencia, una mayor trayectoria, y pues son obviamente los que les dan una mayor posibilidad de subir a la tribuna. Pero en mi caso, bueno, pues yo exigía que me diesen esa participación. El tema educativo es mi tema, desde hace ya 30 años que participo en el sector educativo. Ajá. Y la posibilidad de la reforma educativa me dio la oportunidad de estar varias veces en tribuna y participar activamente en comisiones. Ay, qué bueno y qué satisfactorio. De verdad, tienes toda la razón cuando hablas de esos personajes que llevan toda una vida y que se mueven ya como peces en el agua, y que tú no tenías ninguna experiencia. ¿Es tu primera vez? Estuve unos meses en el Senado, si recuerdas, suplí a José Bonilla en tanto era candidato al gobierno del Estado, y yo lo suplí durante 6, 7 meses en el Senado de la República. Obviamente fue un tiempo muy corto, que obviamente fue un tiempo de privilegio también para mí, de aprendizaje, pero realmente esta es mi experiencia completa en una tribuna de ese alcance. Oye, debemos hacer un paréntesis antes de empezar a platicar sobre cosas de partido y a seguir reflexionando sobre cuestiones políticas, en que hoy es un día triste porque murió Jacobo Zabludovsky. Sí, como no, toda una institución. Yo creo que tú como periodista, tú como alguien que tiene una trayectoria larguísima y además de un gran compromiso social, más que nadie puedes dar cuenta de lo que es la pérdida de un personaje de esa dimensión. Fíjate que lo sentí mucho, la verdad lo sentí, y me emocionó mucho ver cómo personas que en algún momento han sido muy críticos con él, porque decían qué papel jugó durante décadas en la transmisión de la información en este país, y cómo todos al final le reconocen que ante todo fue un gran periodista y un hombre muy culto. Decían en la mañana una frase que a mí me convenció, dicen, narró la historia y estuvo en la historia. Él mismo fue protagonista. Y otra frase que dijo Raúl Trejo del Abre, que me pareció que lo describía perfectamente, fue: más que vocero del gobierno fue periodista. Fue duro, la frase es dura, más que vocero del gobierno fue periodista. O sea, eso lo etiquetó durante muchos años lo etiquetaron como vocero del gobierno, pero en realidad el hombre de una vocación, no hay otro como él, nunca hubo otro como él. Con profesionalismo extraordinario. Escuché nuevamente la narración de cuando el sismo del 85, Híjole, un hombre que estaba dando cuenta de cómo sus propios compañeros estaban ahí bajo aquellos escombros.
y todavía no se usaban los celulares, cómo le instalaron un teléfono en su vehículo. Ay, sí. Y recorría durante horas y horas, no todo un profesional, de verdad es una gran pérdida. Se tenía que llegar el día, ¿verdad? Siempre se llega el día, pero lo que dejó como escuela y sobre todo como un hombre muy sencillo, Judith, nos da lección porque a veces nosotros de repente perdemos piso. Tú no, Silvia. ¿Tú crees? Yo De tengo que repente decir, también. yo le tengo que decir a tu auditorio que yo siempre te he denominado como mi madrina política. Tú eres una mujer que ha estado en varios periodos sexenales y que has transitado con un enorme profesionalismo y con una enorme institucionalidad referida, no como esto, no como una vocería desde el gobierno, sino como el reconocimiento a las instituciones y la representación decorosa, digna, que se debe tener desde ellas. Y tú has sido testigo de muchísimas Ya acciones. son muchos años, fíjate que sí, como 30. Este hombre maravilloso que nos dejó el día de hoy, yo dije, qué bueno que fue el día de mi programa, porque para todos nosotros personajes como esos son maestros. Claro. Entonces, pues es el mejor legado, ¿no? Es el mejor legado, dije, tocó en día de programa, es una pérdida, pero también tiempo de que se nos fueron importantes. Se fue Julio Scherer, se fue García Márquez, se baja con Saludowski, se fue don Mario Vázquez Raña. ¿Cómo no? Yo conocí a Saludowski en una comida con Mario Vázquez Raña en las instalaciones del Sol de México, yendo con la exgobernadora Amalia García Medina a esa comida que era el cumpleaños de don Mario. Siempre hacía cada año su comida y convocaba a toda la clase política, ahora sí que toda. Sí. Y personajes, y ahí estaba Saludowski, yo dije, yo no pierdo la oportunidad de saludarlo. Y me acerqué, estaba en una mesa con varias personas y no había muchas posibilidades de que él se pusiera de pie, ni yo esperaba que se pusiera de pie, porque no había comodidad, había tanta gente, estaba todo tan pegadito. Y sin embargo, cuando yo me acerqué y le dije, quiero estrechar su mano personalmente, se las ingenió y se puso de pie. Dije, un caballero, claro. Sí, un caballero. Pues que descanse en paz, ¿verdad? Que así sea. Que así sea. Vamos a hablar de partido, Judith. Ay, de mi partido de toda la vida. Del partido en el poder. Sí. ¿Cómo ha sido el poder después de haber estado tanto tiempo, bueno, 12 años lejos? Regresar a lo normal, digamos, ¿no? Hubo, y ya podemos hacer el balance, ¿realmente un nuevo PRI? ¿O es el mismo PRI que conociste tú, Judith? Porque, bueno, tú toda tu vida has militado en el Revolucionario Institucional. Del 2010 para acá, ¿tenemos un nuevo PRI? Es un PRI que obviamente conserva mucho de su esencia, pero que sí ha tenido transformaciones profundas. Esta práctica de entreverar ahora en esta lógica de quienes a veces participan en un partido y luego en otro, eso necesariamente te tiene que llevar a una actitud de flexibilidad. Eso fue lo más difícil, Judith. Ha sido en mi caso personal, ha sido de las cuestiones más difíciles. Porque están históricamente confrontados personajes de diferente ideología y de repente tener que coincidir y entenderse. Incluso dentro del propio PRI, otros con otras que pertenecen a determinados grupos. En el partido en el PRI me refiero, había corrientes muy definidas, que si los tecnócratas, que si los revolucionarios, que si los más institucionales. De alguna manera existíamos diversas corrientes, pero obviamente teníamos una pertenencia. El hecho de ir incorporando cada vez más militantes que vienen de otras expresiones políticas, pues ha implicado un gran ejercicio de flexibilidad. ¿Se apoderaron del PRI los de otras expresiones políticas? No necesariamente. No necesariamente. Yo creo que implique un ejercicio de confrontación, sí la necesidad, yo tengo que decirlo con toda claridad, quien nos represente en el Estado como primer priista de la entidad, esta denominación típica del primer priista de la entidad, en este caso Miguel Alonso, ha sido respetuoso en términos de sobreponerse. Ha sido 5 años de intentar este entreveramiento. Respetuoso y cuidadoso. Sí, tengo que decirlo con honestidad,
no muchos responden a esta actitud y a este comportamiento de él, pero él sí, él como cabeza de esta expresión que se incorpora, ha sido muy cuidadoso, muy respetuoso de que se dé este entreveramiento, que se dé este acompañamiento y que no sea una superposición. Tiene un estilo bastante fino y maduro, sí. Miguel Alonso, ¿verdad? No llegó arrollando, digamos, si comparamos con el otro tiempo, cuando por el contrario llega un personaje del PRI y e incursiona en la izquierda, que fue Monreal, él llegó con más, como una actitud, creo, no sé, tú dime, más impositiva en cuanto a los personajes que llegaron con él. Tú sabes que yo tengo una buena relación con el licenciado Ricardo Monreal. En su momento fui su secretaria de organización. A mí me tocó el proceso de entrega-recepción del gobierno de Arturo Romo a Ricardo Monreal. Tenemos una muy buena relación, pero es cierto, esa fue una ruptura muy dolorosa y había un afán de desaparecer aquello a lo que se pertenecía. ¿Verdad? Sí, yo no sé si tú recuerdas, los primeros días hubo una intención de quitarnos el edificio. Incluso. Sí, del edificio del PRI, de decir, pues no tienen ustedes aquello en regla y esto pertenece al gobierno. Y bueno, tuvimos que disputar y dejar clarísimo pues que quien lo había recibido era justamente él en condición de presidente de partido. Ay, entonces que había una incongruencia ahí tremenda, ¿no? Esa anécdota, podríamos decir que puede quedar casi anecdóticamente, nunca lo había escuchado o no lo recordaba. Yo vivía en México en aquella época. Si tú revisas esos tiempos primeros del ejercicio gubernamental, hubo una intención, yo no digo que directa de él, pero en algún momento se nos comienza a decir pues que el edificio no pertenecía al PRI, que pertenecía al gobierno, que había que regresarlo. Obviamente nos dimos a la tarea de documentar. Yo particularmente, pues me había correspondido como parte del comité directivo estatal acompañarlo en la recepción de ese edificio. Entonces, bueno, pues señalar esa incongruencia, ¿no? A defenderse. Pero sí era un proceso, fue un proceso doloroso y sí había una intención de muchos personajes, pues inclusive, yo diría a lo mejor ese sentimiento de desaparecer a lo que se había pertenecido para comenzar a instituir algo nuevo. Ahora, en ese proceso de instituir algo nuevo es donde yo veo cómo él sí llega al PRD con personajes del PRI que se integran luego a la izquierda y que ahorita regresaron, por cierto. Es una locura. Porque lo que yo creo es que no se integran realmente a la izquierda. Yo creo que ahí sí hubo una superposición. Yo creo que ahí sí llegaron, se encimaron al PRD, no asumieron la ideología de la izquierda, sino solo lo instrumentalizaron. Y en su momento, bueno, pues no había compromiso con esa ideología, ¿no? Y ahora muchos personajes de estos vuelven y dicen, bueno, yo siempre pertenecí al partido. El que me viene a la mente rápido es Arturo Nale, que por cierto llega a Zacatecas en ese tiempo, sí. Pero asumiéndose y siendo priista, y él ha estado conmigo y ha platicado, es que yo siempre fui del PRI, sí. Y yo me resistía a renunciar al PRI hasta que lo tuve que hacer porque me sentía muy presionado, y cada uno tiene su historia. Pero no se incorpora Arturo Nale, ¿no? No se incorpora Arturo nunca a otro partido, ¿no? Sí, ¿no? Sí es candidato por el verde, por el verde ecologista, por el verde ecologista. Por el verde, sí, pero bueno, ahí está entre la lista. Sí, cómo no. Bueno, y entonces es muy distinto el proceso ahora con Miguel Alonso Reyes, ¿no? Es muy cuidadoso, es muy respetuoso. Tuve la conformación en su inicio del gobierno estatal, pues hay esta incorporación de los compañeros que en ese momento eran los más representativos de nuestro partido ante la debacle que tuvimos en algún momento, a esta atomización que se dio, y me estoy refiriendo a los expresidentes del comité directivo estatal, que en su momento eran los que nos daban cohesión, se incorporan al gobierno del estado y bueno, pues hay esa representación. Y luego ya en la estructura del comité directivo estatal del partido hay siempre un gran respeto y nos vamos pues ahí acompasando, se van integrando los compañeros que venían de otras expresiones y vamos conformando nuestros órganos de dirección. El comité directivo estatal de nuestro partido en este momento, si tú lo revisas, pues verás
que estamos ahí perfectamente acompasados unas y otras expresiones, ¿no? Sí, tienes razón. Es el caso de los priistas de viejo cuño que se integra al gabinete con Miguel, especialmente destacaría a Esaú Hernández. Esaú Hernández, Gustavo Salinas Úñez, Adolfo Ñáñez, Guillermo Ulloa, Leobardo Casanova. Pero pues, en el puesto más importante sin duda Esaú. ¿Te acuerdas? Yo también me integré a la subsecretaría de gobierno. Tienes razón, tú también a la subsecretaría. ¿Cómo viste el episodio protagonizado por Esaú Hernández? Mi querido ingeniero, no me gusta decirle Esaú, se me hace una falta de respeto. Siempre lo he considerado un hombre muy fino, muy pulcro, todo un maestro, caballero de la política, bien aplicado en su caso. ¿Qué pasaría ahí, Judith? ¿Y cómo lo procesas? Pues el ingeniero, tú sabes, yo me ha tocado el privilegio de acompañarlo en la administración, tanto en el gobierno de Arturo Romo, él siendo secretario general de gobierno y yo directora de gobernación. Mucho tiempo de conocerlo. Muchísimo, de trabajar con él y aprenderle mucho, extraordinariamente, Silvia. Sí, ¿verdad? Es un hombre que forma, es un hombre que permite que crezcas a su lado, que te da la oportunidad de que lo hagas. Y bueno, pues yo creo que esta acción yo la enmarco en lo que es el espíritu del ingeniero. El ingeniero es así, el ingeniero asume causas y se compromete con ellas. Exacto. Pudiera yo diferir, y él lo sabe, se lo manifesté personalmente, difiero totalmente en el método, en el procedimiento que utilizó. ¿Se lo dijiste? Sí, claro, tenemos ese nivel de confianza y de respeto y de consideración, ¿no? Yo le tengo un gran respeto, un gran reconocimiento, y el mismo haber crecido en algunos momentos junto a él o acompañarlo en algunos momentos me da la oportunidad de saber que puedo hacer este tipo de comentarios y que tendré también su consideración. Fíjate que pienso como tú, creo que no era el método correcto, no me gustó verlo en esa dinámica y me costó trabajo escribirlo, precisamente por lo que lo admiro, por lo que representa. Y siempre, yo lo conozco muy recientemente, se puede decir que en este sexenio, me impresionó su manera de ser, dije, con que este personaje es el ingeniero Esaú, el maestro. Entendí por qué siempre lo recordaban, por qué incluso algunos políticos hasta han querido ser un poco como él en la forma de moverse, de hablar, de todo. Y me acuerdo que le dije, ahora sé quién es el original, usted es el original, y luego hubo muchas copias, muchos intentos y le daba mucha risa. Me dio mucha tristeza tener que criticarlo porque hizo eso, me sentí incómoda y estaba pensando cómo abordar este asunto para decir, no es lo mejor, no le abonaba nada a Zacatecas, ni era el momento, ni el proceso. Pero bueno, él es así, ¿no? Él es así. Él es así, y estoy muy de acuerdo en lo que dices, él tiene sus propias causas, se compromete con él mismo, con sus convicciones, pero tal vez alguien abusó de esa manera de ser de él para sacar una nota, fíjate. Pues yo no plantearía tampoco, porque eso a lo mejor implicaría la idea de que es ingenuo, yo diría que no. Yo digo que es un hombre al que le tenemos que conceder que actuó con plena conciencia y que también asume las consecuencias de sus actos con plena responsabilidad, y que habremos muchos que señalamos en su momento. En su caso yo se lo puedo decir personalmente que no coincidía en absoluto ni con su postura, ni con el procedimiento, ni con el momento. ¿Y qué dijo? Él no, es un hombre increíblemente respetuoso, Silvia. Dijo, no hay señora mía. Ni siquiera el rompimiento es, ¿quiere usted que lo platiquemos? Y pues lo platicamos largo rato, le di mis argumentos y me dijo sus argumentos en su momento fueron los que me dan claridad respecto de esto. Eso no implica que acepte tampoco mi posición, pero yo lo conozco, te digo, trabajé mucho con él, le conozco cosas. Te diré algo, espero no estar faltándole, pero él sabe que lo hago con cariño, pero es un hombre que a las 7 de la mañana está desayunando una Coca-Cola y una pieza de pan, y que el ingeniero, ¿cómo hace eso? Eso no es alimentarse. ¿Cómo no? Esto es lo más rico que yo puedo hacer, ¡ay, qué ¿no? bárbaro! Entonces, ¿cómo va a hacer eso? No sabía. Te digo, es un hombre que tiene ese tipo de cosas y que yo se lo señalaba con frecuencia.
y que sigue haciéndolo, y me decía, ¿cómo no? Este es el mejor desayuno al que yo puedo aspirar, y es un extraordinario personaje, pero sí, pues, no coincido con esa postura, y además, pero sé que puedo hacerlo con total libertad, porque es un hombre que también permite que justamente se pueda… Sin decirle ingenuo en ningún momento, y sí, por eso rápidamente hice el paréntesis, no, bueno, no vamos a considerarlo ingenuo, pero se me hizo raro que estuviera vinculado su punto de vista y sus cartas con las posiciones de un Rodolfo García Zamora. Ahí, como hay que… Que disiente de todo, ¿verdad? Sí, disiente de todo. Estuvo aquí conmigo hace tiempo Roy Barragán Campo, y en esos días habían dado unas conferencias, García Zamora y otra gente de izquierda, y habían criticado al gobierno diciendo que no tenía ningún proyecto, que estamos a la deriva, y lo que siempre oímos. Y le dije, Roy, ¿qué te parece esto que se plantea en este tono? Dijo, bueno, pues García Zamora tiene 30 años diciendo lo mismo. Nada más como que cambia el personaje al que se lo dirige. Y incluso siendo aún un personaje de izquierda, como fue el caso de Amalia García, también la hacía pedazos, ¿no? Sí. Entonces a mí las cartas las vi de una manera, las entendí, además él gusta mucho de hacer sus cartas, tenía otras en el otro sexenio también que le mandó a Amalia García. Y luego veo que también aparece Rodolfo García Zamora con otras ideas. Dije, ¿por qué? Porque, bueno, entonces quiere decir que sí platicaron juntos y filtraron la información. Ya, y sí no sabría decirte. No vamos a especular. No, la verdad es que no. Él, digo, no fue un tema que, ahorita hago conciencia, no fue un tema que yo le preguntara qué pasó respecto al periódico. No tengo mayor Ni información. pasó a mayores ya, ¿tú crees? Ahí quedó. Fijó su posición, la estructura estatal, refiriéndome al comité directivo estatal, sus sectores, sus organizaciones, los expresidentes de partido, presidentes municipales priistas, diputados locales, federales y electos, también fijamos la nuestra, ¿no? Un total respaldo al ejercicio gubernamental del licenciado Miguel Alonso y nuestra disposición plena a que efectivamente se conduzca el gobierno en los ámbitos de transparencia, pero en mi idea fue pues una respuesta contundente de la dirigencia priista a la posición del ingeniero, sin que ello implique que le dimos respuesta a su posición, pero yo digo, ante una posición se fijó otra posición y ahí está, ambas respetables, ¿no? Muy necesario haber hecho eso desde mi punto de vista. Yo también lo manifesté en mi columna, es importante que el PRI asuma una postura, porque no era cualquier priista, sin demérito de todos los priistas, todos son importantes, el militante más sencillo, el líder de colonia y todo, mira, parece que me voy a lanzar de algo, pero sí, de verdad lo son, así los considero. Entonces, pero Esaú Hernández, pues, tiene un peso fuerte como personaje del partido, entonces no podía quedarse callado el PRI, entonces qué bueno que hayan fijado esa postura. Que obedecía también al resultado electoral, Silvia. Yo ahí te diría también, todo es una lectura, en política todo es una lectura, dicen en política no hay coincidencias, nada es fortuito, todo tiene una lectura. ¿De verdad? Y tú tienes que decir, bueno, los resultados electorales, Silvia, el PRI obtuvo en este proceso electoral aproximadamente 161,000 votos, 100 arriba de cualquier otro de los partidos. 100 arriba de cualquier otro, del PRD, del PAN, del PT. Ha faltado que el PRI difunda ese análisis. Yo te leí una columna tuya y decías que sí, que efectivamente había faltado, que desde el primer momento, de hecho el partido, el PRI, qué bueno que Silvia, lo estás diciendo. yo lo conozco de toda la vida, el PRI, tú sabes, tú me acompañaste, por eso yo te considero mi madrina, porque en algunos momentos cruciales de mi vida tú estuviste presente y me respaldaste, pues yo crecí en este partido. Sí. Este partido lo que tiene es una enorme disciplina no asumida como someterte, sino la disciplina es, los estatutos están por encima, nuestra ideología, nuestra convicción, nuestra concepción de dirigencia, las instancias de interlocución, donde se dan los espacios colectivos de reflexión, y luego ante una toma de decisión cierras filas. Y tenemos un proceso muy estructurado. Cuando nosotros hacemos la evaluación es una evaluación continua. Yo te diría, el comité directivo estatal sesionaba todos los lunes de 8 a 10 de la mañana en especie de cuarto de guerra durante todo el proceso electoral
para ir revisando cómo estaban nuestras estructuras electorales, organizacionales, las instancias que tenemos pues de organización. Y luego sesionábamos en las estructuras de la dirección de las campañas, los coordinadores de campaña, el coordinador general de campaña, el senador Tello, y entonces en esos días teníamos una dinámica extraordinaria. Eso implica un ejercicio continuo de evaluación, cómo vamos, en dónde estamos flojos, las encuestas que se realizan internas y que te permiten ir dando una lectura, ir haciendo ajustes. No sé, tú te acuerdas, se me viene a la mente este tema del suplente de Benjamín Medrano, vamos, venimos, qué se ajusta mejor, qué acomoda a los grupos, cómo haces. Y bueno, obviamente a la conclusión, una evaluación final. Y la evaluación mayor es, pues ganamos con 161,000 votos, 100 arriba de cualquier otro partido, eso te da una lectura, te dice, en mi idea es 100,000 votos arriba de cualquier otro partido. Fíjate qué numerazo. Entonces, ¿no crees que valía la pena haberlo planteado con bombo y platillo? ¿Será que yo todo lo veo desde la óptica de la comunicación? Bueno, pues dijimos, porque ganamos. hasta ahorita estoy oyendo ese dato, que para mí es oro molido. Ese día en la noche dimos 2 ruedas de prensa, dijimos la información, tal vez, obviamente no disponíamos totalmente de esa información en ese momento. Pero eso mismo, Silvia, implica un resultado de esa contundencia, implica un respaldo al gobierno. Claro. Sí, necesariamente. Implica que la ciudadanía está diciendo sí, estamos bien. Es el referéndum a un gobierno instituido, en este caso el de Miguel Alonso. Oye, Judith, entonces resultaba contradictorio una posición de ese cuestionamiento cuando habíamos tenido un resultado de esa magnitud. Diga lo que diga, diga lo que diga la oposición, porque dice sí, gana efectivamente, pero por todas las trampas. Sí, pero ese es un argumento de los perdedores. De siempre. Apenas se postula como candidato, como candidata, e inmediatamente comienza a decir que hay fraude y que se va a hacer. Ese es un argumento de los perdedores. Construyen a partir de la descalificación su justificación para perder. Y una gran falta de respeto a la gente. Como si no pudiera una persona, por humilde que fuera, discernir entre quién quiere elegir entre una persona u otra. Claro. Si nos tomáramos el tiempo para hacer una comparación entre nuestros candidatos y los candidatos opositores, Silvia, tendríamos que concluir que teníamos buenos candidatos con todos sus cuestionamientos, claro. Pero no podías decir tú que ante una Claudia Anaya y un José Narro, por Dios, la gente iba a elegir a uno a otro, digo. Sí, y mira que Narro es muy mi amigo, ¿no? También, fuimos compañeros legisladores y le aprecio, le tengo un gran reconocimiento por su lucha social, pero distaba mucho. Y lo saben, sí. Los mismos candidatos saben quién es quién. Distaba mucho de un personaje al otro. Claro. Yo acompañé a Claudia infinidad de eventos, te vi participaba por mi distrito, me correspondía pues ir haciendo ese relevo, ir dando constancia de lo que yo había hecho, pero también decir que ella iba a ser mucho mejor que yo, que seguramente va a ser mucho mejor que yo. Ahora, ¿no piensas como yo que pudo haber sido mejor? O sea, tú dices, son 100 arriba, excelente. Si vemos el escenario desde afuera total, no es bueno para todos los partidos el resultado finalmente, porque el porcentaje de votación no es bajísimo. Importante. Es bajísimo. Tiene muchas explicaciones. Yo no voy a dejar de lado la deslegitimación que estamos viviendo los partidos políticos, los cuestionamientos a un gobierno que ya va de salida, que trae un gran respaldo social, pero que ya tiene el desgaste natural del ejercicio mismo. Son votaciones intermedias que nunca jamás reflejan lo que es una votación a donde llevas presidentes municipales, diputados y gobernador, que esa emociona, que esa genera una gran participación de la población. Entonces hay muchas explicaciones, obviamente, digo, sin dejar de lado que hay un desgaste natural en el ejercicio del gobierno, pero también en la deslegitimación que tenemos todos los partidos. Entonces sí estás de acuerdo que pudo ser mejor, pero que las condiciones, podríamos decir, no están dadas para que fuera mejor. El propio escenario nacional, o yéndonos a entidades como Nuevo León, nos demuestran terriblemente el gran desgaste de los partidos políticos. O también, Silvia, las innovaciones.
participamos bajo una nueva dinámica electoral. Las reformas que hicimos en términos de la legislación electoral las estábamos a la par aprendiendo y a la par aplicando. Está ahora pues la figura de candidatos independientes. Eso es también a lo mejor responder a la expectativa ciudadana. Yo creo pues que finalmente es la dinámica social. Lo que más cambia, ayer platicaba yo con el señor delegado del Comité Ejecutivo Nacional y decía, les vamos a decir a nuestros diputados electos que llegando inmediatamente cambien la legislación electoral, ¿sí? Y es casi seguro que se vaya a hacer, es casi seguro, las leyes electorales son así, las aplicas y dices, pues esto no funcionó, hay que cambiarlo. ¿Qué no funcionó desde tu punto de vista? No, que sea muy obvio. No, ¿qué no funcionó? ¿Qué nos metió en una dinámica de mucha atención a todos los partidos absolutamente? Fue el seguimiento a la aplicación del recurso. Teníamos que subir en tiempo, en línea, inmediatamente cualquier gasto que estábamos efectuando. Eso hacía que estuviésemos más angustiados por la manera en cómo estábamos gastando, con quién estábamos gastando, quiénes eran los proveedores. A lo mejor es un ejercicio bueno, conforme lo vayamos reiterando, se va a volver a lo mejor una práctica, pero en este primer momento nos traía tensos. Si le podíamos comprar un proveedor o no, si se podía pintar una barda o no, si que la cubeta de pintura que decía el INE que debería de costar y no, y nosotros la habíamos adquirido de otra manera. Todo eso generó una tensión extraordinaria. Nos pasó lo mismo a los medios, por ejemplo. ¿Cómo entrevistar, sí, si entrevistar, exacto. no invitar? Por ejemplo, este programa que es perfecto para que vengan los candidatos y expongan con tranquilidad, porque tenemos suficiente tiempo, sus ideas, sus propuestas. Yo llegué a la conclusión, no voy a invitar a ninguno porque ni me daba tiempo, ni podía, ni tampoco voy a estar metiendo más programas, y lo platiqué también con mis jefes del canal y dijeron, no, pues entonces ninguno. Y al final dices, caray, qué frustración. Y no tenías claridad, si podías estar incurriendo en algún delito electoral, si qué hacíamos o no. Sí, entonces esa tensión, ¿no? Entonces, cada paso que dábamos era, estamos haciéndolo, tiene validez, no tiene validez, qué consecuencia va a tener en términos jurídicos, en qué peso económico va a tener en la inversión de la campaña. Cada paso era estarlo cuidando, entonces se volvió una campaña muy, muy, muy pesada. ¿Impugnados 3 distritos, Judith, o cuántos? Tenemos 8 impugnaciones. 8 impugnaciones. Prácticamente, bueno, tenemos obviamente la del Distrito 1 por el resultado tan cercano, y tenemos otras que se refieren prácticamente, Silvia, a la inversión que hizo el Partido Verde en la campaña, que obviamente estamos en espera de cómo se dirime y qué tanto afecta a nuestros candidatos. El aliado. Sí, esa es una parte que 4 cuando menos de ellas se sitúan en ese ámbito. Las dos caras de la misma moneda, dice Víctor Armas. El PRI y el Verde son las dos caras de una misma moneda. Y digo, ay, caray, pero nomás que el PRI lleva muchos años. Sí. Y ahorita ya en ese tono se habla de la importancia del Verde desde un personaje que está en ese partido, ¿no? Y que lo representa también aquí en Zacatecas. ¿Lo consideras así? ¿Son dos caras de una misma moneda? Pues yo no lo asumiría así, sinceramente. No lo asumiría, con todo el respeto a mi amigo Armas, que además le tengo un gran aprecio. Yo igual. Y yo tengo una particular agradecimiento hacia el partido, como no. Si tú recuerdas, por la forma como se dan las alianzas, le toca en ese entonces, estoy hablando del 2012, le tocan a Zacatecas 2 candidaturas al Verde y 2 candidaturas al PRI. El Verde dice, son mías, pero pues que las asuman priistas, y Bárbara y tu servidora entramos por el Partido Verde, por la alianza, que no era por el Partido Verde, que era por la alianza, ¿no? ¿Tú no eres diputada del Verde? No, yo soy diputada del PRI, yo termino como diputada del PRI. Entonces, en un primer momento esa alianza hace que participe en la fracción del Verde, y yo no tengo más que agradecimiento, sinceramente. Yo fui tratada con una enorme consideración. Desde un primer momento yo dejé puntualmente establecido que mi militancia ya era muchos años, que
yo no tenía relación en absoluto con el partido y así lo asumió Arturo Escobar. Entonces en ningún momento fui asumida como una diputada del Verde, era una diputada del PRI participando en la fracción del Verde. Digo, pero les tengo un enorme agradecimiento, reconocimiento, pero sí me costaría mucho aceptar, pues, somos aliados, claro que sí, fuimos aliados en este proceso, trabajamos juntos en varias actividades, pero pues sí, ¿verdad? Cada uno con su propia historia y cada uno con su propia trayectoria. Es como si al Verde le hubiera tocado hacer el trabajo más desgastante, por no decir el trabajo sucio. No, yo creo es una práctica. Ellos se mueven bajo tenemos su propia prácticas dinámica. diferentes, tenemos prácticas diferentes. Cuando decías esto de que los partidos dicen que ganamos por la intervención del gobierno, yo digo, quien ha militado en el PRI o quien de alguna manera se incorpora al PRI, se asombra de la enorme capacidad organizativa que tenemos los priistas. Sí. Crecimos con ella, Silvia, tenemos una estructura ya muy hecha, son muchos años. Nuestra gente responde mucho a esa estructura vertical, que no quiere decir que es impositiva. Nuestros seccionales tienen vida activa y luego pasamos a los municipales, y en los municipales tenemos órganos de dirección y órganos colegiados, órganos de decisión, y luego pasamos a los estatales y luego los nacionales. Está arraigado. Tenemos mucha representación, usualmente todos nuestros militantes forman parte. Hay permeabilidad para que estés en una instancia o en otra, o en un seccional, o en un círculo de activismo, o en un sector, o en una organización adherente. Entonces, al haber responsabilidad, hay compromiso. Y eso no se ha acabado, pase lo que pase. Y en otros partidos no, pues hay una cúpula que decide, y luego cuando hay elecciones, pues van y bajan su propuesta, y a ver quién le responde. Y nosotros no, nosotros diseñamos un programa, en esta ocasión hablábamos del ADN electoral. Nosotros en este proceso éramos capaces de identificar por cuadra, Silvia, dónde estaba nuestro militante, qué beneficio había recibido, porque además pues legítimamente nos corresponde reivindicar los alcances de nuestro gobierno federal, nuestro gobierno estatal y nuestros gobiernos municipales, qué beneficios habían recibido, qué militancia tenían, en qué actividad participaban, cuántos votantes estaban. Nuestro ADN electoral, llevamos años construyéndolo. Entonces tú me puedes preguntar, en la colonia Francisco de García, en la calle Rosita, ¿cuántos priistas viven? Yo le bajo al ADN electoral de mi partido y te digo, ahí vive fulanito, manganito, me han militado así, tienen esto y han recibido tantos beneficios federales, estatales, municipales, son activos participantes. Yo lo único que tengo que hacer es que un seccional vaya y los visite y le diga, aquí vive usted, sí, oiga, usted de nuestro partido, sí, pues lo invitamos a que ese día vote, por favor, ¿quiere formar parte de mi círculo de activismo? Pues sí, pues muy bien, lo doy de alta y el día de la elección le pido que vaya y vote. Entonces, así de sencillo, sabemos dónde estamos, quiénes somos, cómo hemos, trabajamos pues muy estructuradamente. Sigue siendo muy leal y muy agradecida. Mira, yo te voy a contar una anécdota y es en este mismo proceso electoral. Una señora muy humilde que sueña con hacerle su fiesta de 15 años a su hija. Esta señora necesita la ayuda porque pues contratar un salón, esto, lo otro, pues es la ilusión, sí. ¿No? Yo fui intermediaria entre ella y el gobernador del estado. Dije, lo voy a molestar, no quiere ser padrino de nos ayudas, solo pedimos un descuento para el salón. Yo siempre lo digo aquí en el programa y donde quiera, Miguel Alonso conmigo siempre tiene la respuesta inmediata cuando le mando un mensaje, cuando le pido algo, cuando le comento, cuando intercambiamos alguna opinión, cosa que muchos servidores públicos no tienen, él la tiene y mis respetos. Y entonces, claro que sí, dio la instrucción y van a cumplir su sueño. Entonces, esta señora me dice, ¿cómo puedo agradecerle al gobernador? Llévele una invitación, claro que sí. Dijo, pero además vamos a votar por el PRI, vamos a votar por el PRI. Ella es una líder panista, no la voy a balconear, es una líder panista. Dijo, ahora le voy a decir a la gente que no vamos a votar por el PAN, vamos a votar por el PRI. Y yo me quedé pensando, no estás comprando la conciencia de esa señora. No, pues ella está respondiendo a una atención. Si tú vas ahorita al comité directivo estatal, en el primer piso está la Secretaría de Gestión Social, claro. Ahí hay 4 señoritas
Hace un momento, a eso de las 3:20 de la tarde, llegaron 8 personas de Tabasco, 4 de ellas con problemas de visión, que les habían dicho que si les podíamos apoyar con sus lentes. Claro que sí. A ver, gestión, vengan por las señoras, llévenlas, tenemos ahí el consultorio optométrico, le hicieron su medición, cómo no, en 8 días venga por sus lentes, el partido le paga un 75% y usted un 25%. O sea, nosotros estamos permanentemente atendiendo a la población. El día de ayer murió un señor, ya sabes, el ataúd. Pues hablas a tu presidencia municipal que tiene esa identidad porque es tu presidencia municipal priista. Podemos apoyar a este señor con su trámite, sí, cómo no, manden. O sea, hacemos gestión permanente. Si así no se hiciera eso, sí. Entonces, ¿qué, verdad? Y entonces, pues, nuestra gente responde a eso, pues, ¿cómo no? Pues claro que sí, claro que sí. Muy bien, Judith. Vamos ahora al tema de temas. Sí. Estuvo interesante la filtración reciente al periódico Imagen del destape de Alejandro Tello Cristerna como el candidato del PRI al gobierno del estado de Zacatecas. Yo, como te habrás dado cuenta, dije, esto me suena a estrategia. Yo sí lo creo que así sucedió. Lo compartí con alguien y me dijeron, o es una estrategia muy perversa, o de plano fue un descuido. Dije yo, pues puede ser medio estrategia perversa, estrategia como lanzar un primer adelanto para ver las reacciones. Pues puede ser una locura, pero como bien lo decías hace un ratito, en política todo tiene lecturas. Sí. Y nada es fortuito ni casual. ¿Qué pasó ahí, Judith? Yo creo, Silvia, y tal como lo señaló el presidente del comité directivo en su momento, el licenciado José Marco Antonio Olvera Acevedo, no tenemos candidatos, tenemos ahorita aspirantes. ¿Qué pasaría ahí? En su legítimo derecho, cualquier militante del partido está en condiciones de reunirse con compañeros priistas y no priistas, y poder en su momento manifestarles que tienen una intención y compartir con ellos intereses y propuestas. Yo que creo que hoy alguien filtró una nota de seguramente muchísimas reuniones que todos los días y todas las horas realizan todos aquellos que tienen aspiraciones. Es cierto. ¿Sí? Nosotros salimos a fijar una posición porque evidentemente no habíamos estado presentes, no nos corresponde, no debemos. ¿Qué le provoca al PRI esta clase de filtraciones, Judith? Porque tienen que pagar un cierto costo como partido. Te daré mi punto de vista. Es como si el PRI no tuviera el suficiente control, como si un grupo se le va de control y hace esto. No, Silvia. Unos indisciplinados. No, tú lees la historia. Toda la vida ha pasado, toda la vida ha pasado. Toda la vida estamos justo en el momento en el que muchos van a manifestar su intención. Sí, ahorita estoy intentando traer a mi mente, sí, a lo mejor efectivamente tuvimos a lo mejor momentos en la historia, en aquel dicho, ¿te acuerdas? Si te mueves no sales en la foto, pero después cambió tremendamente, si no te mueves no vas a salir. Pero si retomamos, no sé, estoy pensando en el ingeniero Contreras, que se salió del partido porque quería ser candidato y no fue el general Pámanes, o sea, toda la vida ha habido este tipo de movilización y de manifestaciones en favor de unos y de otros, ¿no? Aunque cada vez son más frecuentes, sí, ¿verdad? ¿por qué? Pues o sea, toda la vida ha habido, pero también toda la vida hubo mucha disciplina. Y ahorita se esperaban, como que los tiempos antes sí se respetaban. Lo que pasa es que lo que yo creo es que ahorita justamente ustedes, los medios de comunicación, nos meten en una dinámica diferente. Antes, 3, 4 medios de comunicación, la población no tenía acceso a ellos, y ahorita no, ahorita en cualquier reunión familiar, en una casita donde de pronto llegue alguien que tiene una aspiración, te lo suben a la red y te dicen, aquí estuvo conmigo Judith, que quiere ser presidenta de la República. El asunto aquí fue que se haya escrito con tal certeza que había estado la dirigencia, ¿verdad? Por eso a lo mejor fue una mala filtración. Yo digo que no, yo no. En mi idea, en mi convicción, Silvia, no se construye así una estrategia. Mi idea fue una
una acción en contra de, ¿sí? Fue una intención de vulnerar. Ah, o sea, Sí. fue un golpe. Yo lo asumo Y de no al esa. partido, sino al personaje. Tal vez, en mi idea pudiera ser, en mi idea yo lo consigo más como eso. Porque necesariamente la dirigencia... Fíjate, yo no lo había pensado. Si y tú tienes ves ahí, mucha pues muchos razón. personajes tenían que decir, pues no estuve, y eso implicaba un deslinde, ¿sí? Entonces, si tú quieres filtrar algo como eso, pues lo filtras cuidadosamente, cuidas las formas, no vas a filtrar algo en lo que todo el mundo diga no estuve, pues pierde su efecto. Es interesante además el papel que juega el medio también. Sí. Porque bueno, yo que he estado toda mi vida en un medio, si a mí me filtran algo así, bueno, pues déjame primero súper comprobar, porque no estamos hablando de cualquier cosa. Pero es eso un tema implicaba, por eso digo, implicaba necesariamente un deslinde de muchos. Entonces, pues no haces una acción así donde sabes que el efecto inmediato va a ser un deslinde, porque no se podía sostener, ¿no? No se sostenía bajo ningún concepto. Sí. Nosotros como dirigencia inmediatamente teníamos que decir, no estuvimos. ¿Por qué? Porque eso era generar, pensar solo en la posibilidad de que pudiésemos haber estado, era totalmente contraproducente con generar las condiciones propicias para que quien tenga un legítimo interés tenga las condiciones igual que cualquier otro participante. Además, todavía ni remotamente estamos cerca de la posibilidad de la emisión de un procedimiento. Esto lleva sus tiempos. Primero habrá que iniciar el proceso electoral que estamos pensando a inicios de septiembre. ¿Qué significa esto, comenzar el proceso electoral? ¿Qué significa exactamente? En principio, los ámbitos de la ley. El día 4 de septiembre se inicia el proceso electoral. Se constituye el órgano y dice, empieza el proceso. A partir de ahí, los partidos, en el caso específico del nuestro, tiene que celebrar una serie de acciones que van a derivar en que un Consejo Político Nacional determine el procedimiento de la elección de un gobernador, de candidatos a presidentes municipales, diputados locales, de las planillas, de las presidencias municipales. Primero tenemos que debatir mucho sobre el procedimiento. Una vez que el Nacional nos autoriza un procedimiento y una convocatoria, hay que lanzar una convocatoria y luego ya todo el proceso. Las convocatorias son cada vez más complejas, son cada vez, antes, tú me habrás de recordar conmigo, pues llegaba la Voz Nacional y decía fulanito es, y al día siguiente todos decíamos ya estaba. Y ahorita se lanza una convocatoria en la que hay que presentar una serie de requisitos, en la que hay que pasar toda una serie de conocimientos, de validaciones, de pruebas, que da la oportunidad que todo el mundo participe, se van decantando proceso tras proceso, y terminamos entonces con candidatos. Entonces todo esto inicia el 4 de septiembre. El proceso legal. Y luego ya los procesos internos de cada partido, cada uno tendrá sus ritmos. A lo mejor hay un partido, no sé, cualquier otro partido puede decir simplemente sesiona su comité directivo estatal y ya tienen candidatos. Nosotros no, el nuestro es muy complejo. Tenemos que tener una autorización nacional. Yo te estoy hablando que en diciembre, que en enero posiblemente se nos esté autorizando la emisión de una convocatoria. Entonces, por eso aún no son los tiempos. Que están en su derecho de hacer trabajo, todo claro, de manifestar interés, claro que sí, es justo, pues para eso hacemos política, decía, ¿no? El que respira, aspira, pues hacer toda esa actividad, pero los tiempos aún ni siquiera están dados. ¿No fue entonces un golpe al partido en algún sentido? Yo no lo asumo como eso. Ni poquito. Yo no lo asumo como eso, Silvia, sale una nota y a lo mejor hasta el contrario te permite decir, a ver, espérenme, ni siquiera es tiempo, hagan lo que hagan, están en su derecho de hacer quien quiera y tenga aspiraciones, hacer lo que convenga a su interés, pero cuiden que no vayan a vulnerar alguna norma, que de hecho todavía no estamos en proceso, aún no culmina este proceso. Culmina el 5 de agosto, me parece, porque todavía hay que dirimir estas impugnaciones, todavía cuando te digan ya las instancias, los tribunales no procede esa impugnación, se acabó el proceso y dicen ya es. Ya vas a la Cámara y te presentas, en ese momento se acabó el proceso y en septiembre estamos iniciando el otro. Ahora, sí le da ventajas a Alejandro Tello
necesariamente. Parece que no, parece que también el solo hecho de que el partido salga y diga no avala en lo absoluto esto, es como atrás Alejandro Tello, pero no, él mismo dijo en una entrevista que estaba recibiendo ya muchas llamadas de gente que lo respalda, que lo apoya, que le dice voy contigo, esto, lo otro. A mí, si me preguntas, y te lo digo aquí honestamente, ¿qué permitió eso? Que todos tuvieran la oportunidad de decir quiero. Eso. Digo, fuera de los medios todo el mundo sabemos que todos quieren, o que cuando menos los que lo hicieron manifiesto querían. Eso dio la posibilidad de que todos tuvieran la oportunidad de salir y decir quiero, quiero, quiero. Ah, pues qué bueno, todos ellos quieren. ¿Saben qué, señores? Está muy bien que quieran, pero todavía no es tiempo, o sigan queriendo, háganlo, están en su derecho, pero aquí todavía no hay una convocatoria. ¿Cómo se vive desde la Secretaría General del partido todas estas cosas? Ha de ser muy rico, ¿no? Yo tengo muchos años ya, yo he sido todo en el partido, menos presidenta del partido. Caramba, no puede ser posible. Pero Tienes ya que ser. Fíjate que cuando se dio este relevo, yo dije, Judith debe ser la presidenta del partido. Estaba yo asumiendo pues también mi función como diputada y no. se complicaba la situación. Pero yo he sido todo, en el partido yo he sido todo menos presidenta. Entonces yo he vivido muchísimos procesos. ¿Cómo se vive? Pues con la emoción. Llegan todos los días compañeros militantes a decir que ellos piensan que es bueno fulanito de tal. Muy bien, compañero, pues trabaje y haga lo necesario para que con quien usted tiene identidad pueda ser. Hoy te puedo decir que atendí a 8 o 9 personas y que todos van a manifestarse su aspiración. Oiga, y yo me voy a lanzar para presidente municipal, me parece muy bien, espérese a ver cómo viene la convocatoria, pero entre tanto vaya y trabaje, porque el voto ya no viene de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Entonces vaya y trabaje. Pero realmente es cierto. Sí, Judith. totalmente, Silvia, Totalmente. totalmente. Ya incluso el que está arriba tiene que revisar primero cómo andan las cosas abajo. Sin ningún lugar a duda, Silvia, sin ninguna duda, ya nadie transita de arriba hacia abajo. Te puedo dar cientos de ejemplos a ese respecto. Ya no puedes construir candidaturas de la noche a la mañana y posicionar al personaje a como debe. En absoluto, eso ya. Oye, y no hay mujeres, ¿verdad?, que aspiren, si seguimos fallándole. Sí, cómo no, sí debe de haber mujeres. No me digas, a ver, destápate una. No, porque no estoy en esa condición de hacerlo justamente. Pero sino, ya. Pero sí hay. Pero inmediatamente dijiste sí. No, sí bueno. hay, Silvia, sí, cómo no, y estamos obligadas a que haya muchas mujeres. Por fortuna, la nueva legislación nos da la posibilidad de que la mitad de presidentes, la mitad de diputadas. Pero yo digo para gobernadora. Necesariamente debe de haber, Silvia, necesariamente las compañeras debemos en algún momento ponernos de acuerdo. ¿Destapo? No, Silvia, no, yo soy dirigente. Sentarnos, ¿No puedes, sentarnos dirigente? Las compañeras, te digo, en su momento se habrá de emitir una convocatoria. Ajá. Y ahí nos dirán de la A a la Z qué pasos hay que seguir. Serías muy buena gobernadora. Gracias, Silvia, muchas gracias. No tengo la menor duda. Pero te digo, yo soy de ese ánimo que en breve nuestra representante femenil, Laurita Herrera, seguramente nos habrá de convocar a la brevedad y nos va a decir, a ver, necesitamos tener representación en todas las instancias y cómo estamos y cómo nos vemos y cómo nos fortalecemos y vamos a formular las propuestas correspondientes, estamos obligadas a hacerlo. Ah, sí, sin duda. Sí. ¿Qué piensas de la posibilidad de una izquierda unida para el proceso del 2016? Sabemos que es muy difícil de antemano, o sea, los vemos, ¿no? No se necesita ser un genio para entender que es muy difícil, pero ante esa hipótesis que se pudiera dar, ¿realmente estaría en peligro el PRI? Yo creo que no, Silvia, ¿No? Sinceramente no, pues ve los resultados. Porque los veo, Judith. Pero mira, yo justamente partiría de eso, de la prácticamente imposibilidad que se da en que acuerden. Pero asumirías que si se diera una alianza, entonces sí sería una competencia muy cerrada. Seguramente sí. Dependería del candidato, seguramente sí, no voy a menospreciar ni a disminuir la presencia de los compañeros opositores en cualquiera una de sus expresiones, pero pues sí, digo, finalmente estamos en el ámbito de los supuestos. Tendríamos que ver que efectivamente se diera, tendríamos que ver quién la encabeza,
construir una alianza de esas características no es sencilla, Silvia, porque no es solo la cabeza, eso implica que luego tengas que acomodar también diputaciones y presidencias y todo, y entonces ahí ya chocan muchísimos intereses. Y no se ve, ahí sí que del lado de la oposición, exceptuando a David Monreal, que ha estado en campaña todo este tiempo, todo el tiempo, no hay una figura fuerte que pudiera surgir y aglutinar el entusiasmo, como se dio con Miguel Alonso. Yo no la veo, sí. Yo tampoco. Yo no la veo más al interior de mi partido, sí, figuras que pudieran resultar atractivas. Yo creo que una elección va a ser insisto, el procedimiento. Una vez fijado el procedimiento, nos va a poner en la condición de saber de los participantes, y yo veo pues a compañeros y seguramente en breve a compañeras que muy consolidados, más que hacia el exterior. Ni el menor riesgo de fractura al interior del PRI, lo decía la semana pasada Camerino Márquez Madrid, que estuvo aquí conmigo, que siempre me hace unos análisis también muy interesantes, y me decía, después de esto yo sí veo venir el riesgo de fracturas en el PRI. ¿Tú que estás ahí adentro? Yo no, Silvia. ¿No? Yo sinceramente no. Tú me decías, ¿qué pasó después de 12 años? Pues pasó que sí aprendimos. Sí. Pasó que aprendimos la lección. La mejor manifestación de que aprendimos la lección fue la incorporación de Miguel Alonso a nuestro partido, Silvia. Sí, la posibilidad de ponernos de acuerdo, de decir, bueno, es una figura que trae un peso determinante y que nos da la posibilidad de regresar al ejercicio de gobierno. Y eso es una manifestación extraordinaria de aprendizaje después de lo que nos había pasado, de que al interior de nuestra casa nos golpearan de esa manera y lo doloroso que resultó la ruptura. Tener la madurez suficiente para decir, muy bien, bienvenidos, vamos a construir juntos y regresamos al poder. Estos casi 5 años dan la manifestación de que aprendimos. Ve tú cómo hemos ido entreverando candidaturas, como la incorporación de algunos compañeros de manera más reciente, estoy hablando de Benjamín, de Claudia, y la participación comprometida de los compañeros habla de que aprendimos. Entonces yo no veo. No lo van a poner en riesgo, ¿verdad? No, caramba. Ya lo vivimos 12 años, entonces además, a estas alturas no vamos a desunirnos en este momento, no vamos a poner en riesgo lo que conseguimos con tantísimo esfuerzo. ¿Qué fracturas ni qué nada? No, yo no las veo venir. Yo no las veo venir. Sí, cómo no, claro que sí, claro. Pero además yo platicaba ayer con un compañero y le decía, la estructura partidista está muy consolidada y está en un nivel de institucionalidad que yo pocas veces he visto. Ah, mira, qué interesante. ¿Sí? ¿Por qué? Por ese mismo aprendizaje, Silvia, por la idea de que el no habernos puesto de acuerdo hizo que perdiéramos durante 12 años y el resultar invisible, Silvia, es muy doloroso. Claro, y en todos sentidos. Ya no me vuelvo a arriesgar. No, yo comentaba hace poco con algunos compañeros, les decía, yo como dirigente no voy a poner bajo ningún concepto en riesgo la posibilidad de mantener el ejercicio del poder, no por el poder mismo, Silvia, porque estoy convencida que lo hacemos y lo hacemos bien, que cuando han gobernado otras expresiones no hemos tenido la posibilidad de participar todos los zacatecanos, de que fuimos tremendamente excluidos, que no se dio un ejercicio de gobierno del que nosotros podamos decir, Zacatecas avanzó extraordinariamente. Te recuerdo en ese tiempo y te informo, nos tenemos que ir. Sí. Con esas ideas, qué rápido, entonces, ¿verdad? Sí, qué rápido. Pero gracias por haber venido. Yo te agradezco a ti muchísimo, Silvia, esta posibilidad siempre de reflexionar contigo. Y vamos robándonos unos segundos para que mandes un mensaje a los municipios donde llegamos con este programa, después de esa nota que yo sé que causó inquietud hasta en todo Zacatecas. Decirles a nuestros compañeros militantes de los seccionales, de los municipales, de nuestros consejos políticos municipales y obviamente de nuestro consejo político estatal, que estamos siguiendo los tiempos y las formas,
que en su momento se habrá de determinar el procedimiento adecuado, que nuestra institucionalidad, nuestra unidad y nuestra disciplina ha sido nuestra fortaleza. Excelente, muchas gracias. Gracias a ti. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Y a ustedes, amigos, también muchas gracias. Hasta la próxima. Los espero el próximo jueves con otro invitado para seguir reflexionando. Muchísimas gracias. Soy Silvia Montes Montañez, su servidora y amiga. Ya sabe que puede ver el programa en la página silviamontes.com.mx. Como siempre, le agradezco a Marco Antonio Méndez y a Chayito Morales su apoyo. Gracias. Buenas tardes.